Agradecemos, Señor, este tiempo que tú nos das para poder compartir con nuestros hermanos, escuchar de parte del exponente de esta mañana, Señor, am, lo que tú quieres enseñar para nuestra vida congregacional. Y oramos, Señor, que todo lo que se exponga durante esta mañana sea de beneficio, sea de crecimiento para nuestras vidas, de crecimiento para nuestras congregaciones y, por cierto, para que siga el conocimiento del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a todos los presentes, especialmente a nuestro hermano José, quien va a ser el expositor. Utilízalo, Señor, de tal manera que todo lo que aprendamos esta mañana sea para tu gloria. Oramos en el nombre de Cristo, nuestro Rey. Amén. 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 Voy a empezar a grabar en este momento. Les hago el anuncio para que todos estén conscientes y le dejo la palabra al hermano José. Muchas gracias, hermano Jaime, hermano Esaú y todos los hermanos que algunos no los conozco. He escuchado de algunos ya bastante, pero no tengo el privilegio de conocerles en persona. Entonces, para mí es un privilegio conocerles hoy por medio de este medio virtual que creo yo que ha sido de mucha bendición para la iglesia después de que la pandemia vino y nos confinó prácticamente en las casas por un tiempo, ¿verdad? Y luego se está utilizando muy bien este medio para expandir el evangelio. También, hermanos, gracias por tomarme en cuenta, hermano Jaime, para este curso y espero que sea de mucha bendición para ustedes. Ha sido de bendición en Centroamérica. De hecho, muchas iglesias que no tenían escuela dominical, inspirados por las líneas de algunos de los capítulos, pues hoy ya pueden decir que tienen escuela dominical en sus iglesias y eso es bueno. El Señor ha sido maravilloso con nosotros. Lo más importante de este curso, hermanos, es que está basado en la palabra de nuestro Señor y nos ayuda para entender el trabajo de las tres grandes entidades que Dios utiliza para traer una formación doctrinal, discipular y podemos decir hasta teológica. La primera, pues, por supuesto, el hogar, ¿verdad? La familia es súper importante para el crecimiento, el desarrollo, tanto de valores como de principios, intelectual, relacional. La familia es importante en eso. Luego tenemos la escuela, que nos ayuda para el conocimiento, ¿no? Académico. Es muy importante también conocer, de ser académicos. Y luego también tenemos la iglesia, que no se puede quedar atrás. La iglesia juega un rol muy, pero muy importante en la formación de la niñez, en la formación de los adolescentes, la juventud. Hoy estamos viendo una deserción grande, pero muy grande, de los adolescentes y jóvenes y ya no quieren ir a la iglesia. Están, cuando entran en esa etapa de rebeldía, no van a la iglesia más con sus padres. Las razones pueden variar según el contexto, pero hay un común denominador y es que de alguna manera esta generación se ha vuelto muy tecnológica y en ese sentido, pues, la iglesia es aburrida para ellos. Entonces debemos de, no tal vez reinventarnos, pero sí cambiar un poco la metodología que vamos a utilizar para atraer a los niños. La base de que tenemos la encontramos en el capítulo 5 de Deuteronomios. Deuteronomios capítulo 5 del verso 1 prácticamente ah, podemos leer, creo yo, que hasta el 9, ¿verdad? Este, eh, pero donde el Señor, prácticamente hasta el 21, donde el Señor nos habla de la ley moral.
pero creo yo que el capítulo 6 cierra con broche de oro, ¿verdad? La exposición que ya ha hecho Moisés en el capítulo 5. Del verso 1 en adelante, leemos y dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Un mandamiento concreto, el que el Señor nos da a través de estos versículos que deben de ser prácticamente inspiración para nosotros, para la formación de nuestros hijos, de la familia. Ahora piense usted en qué hemos fallado en todos estos años. Es la generación después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente ustedes saben que la gran recesión y todo lo que vino después, hubo mucha hambre, mucho sufrimiento, porque la familia carecía de recursos. Luego viene una generación que prosperó económicamente y se dedicó a trabajar, a trabajar, a trabajar, y descuidó lo más preciado que tiene, que es la familia. Luego viene el tiempo de los jóvenes rebeldes, los hippies, y el feminismo toma fuerza. En fin, toda una serie de movimientos que llevaron prácticamente al deterioro de la institución más sagrada que Dios haya creado, la familia, ¿verdad? Entonces, ya en los 80s, con el gran impulso que trae prácticamente los nuevos movimientos, ¿verdad? Que daban como estrategia para reducir la demografía del mundo, sigue expandiéndose una idea de asesinato en masa de la humanidad. Entonces, hoy pues ya sabemos todas las ideologías que tenemos, ¿verdad? Entonces, me recuerda esto lo que dice el proverbista en el capítulo 22, verso 6, donde nos instruye a que nosotros seamos los instructores. La instrucción comienza en casa. Es un grave error dejar la formación de nuestra familia a la escuela o a la iglesia. La verdadera instrucción de moralidad y de otras cosas comienza en casa. Por eso veamos el verso 6 de Proverbios 22. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Un principio muy importante que establece el proverbista acá. En dos tiempos, instruye al niño en su camino. Esto significa, es un tiempo presente, continuo, el que nosotros tenemos que hacer. Los hijos nacen, crecen, se independizan, pero siguen siendo nuestros hijos. Y de tanto en tanto estos hijos vendrán a nosotros para pedir consejo, aun cuando sean ya adultos. Vendrán a pedir consejo y nosotros tenemos que estar preparados para darles el consejo adecuado, oportuno, para que ellos se sigan desarrollando. Si ustedes lo ven, dice prácticamente el proverbista, instruye al niño en su camino. Es toda la vida, toda la vida. Ellos serán sus hijos y serán mis hijos hasta que yo muera. Luego dice,
y cuando fuere viejo no se apartará de él. Estamos hablando del futuro de los niños, del futuro de nuestros hijos. Si nosotros sentamos bases sólidas, bases, especialmente bases confesionales en ellos, que verdaderamente entiendan la doctrina cristiana, la doctrina bíblica, la doctrina que los va a llevar al cielo, estos niños, aunque se aparten por un tiempo de la iglesia, el mismo Espíritu Santo que mora en ellos por la palabra, los hará volver al camino del Señor, los hará volver a ese camino que es tan importante para la salvación. Entonces, hermanos, el tiempo de la enseñanza es hoy. Hoy tenemos que preparar. Y los resultados son a futuros. Aun cuando fueran viejos, no se apartarán del camino del Señor. ¿Por qué? Porque sentamos las bases y las bases son sólidas, están establecidas primeramente en el conocimiento de Dios, en el amor de Dios. Si vamos al capítulo 6 de Deuteronomio, nos podemos dar cuenta que es una enseñanza continua, no podemos parar de enseñar. Hay algo que a mí me llama mucho la atención de la comunidad reformada holandesa, que tengo varios años de conocerlo. Es el hecho de que ellos oran antes de comer, cuando están a la mesa. Ellos antes de comer oran dando gracias a Dios por el alimento que Dios ha proveído. Es reconocer que nada nos pertenece, que todo le pertenece a Dios, incluso los alimentos que están sobre nuestra mesa. Luego oran después de haber terminado de comer, dando gracias porque su cuerpo ha sido saciado de las necesidades. Todos tenemos necesidades de alimento. Pero además de eso, ya sea leen un devocional o leen una porción de las escrituras para comentar unos 10, 15 minutos acerca de lo que leyeron. Eso, hermano, créame que eso sienta las bases, unas bases sólidas para el respeto, el amor y la dependencia en todo de Dios, pero además sienta bases sólidas acerca de la gracia que tenemos en la bondad y misericordia de Dios. Entonces creo, hermanos, que es importante. Nosotros como latinos, pues, yo no conozco los contextos de la mayoría de ustedes, pero sí conozco mi contexto y conozco el contexto centroamericano. La familia centroamericana, muchos de ellos ni siquiera cristianos, estoy hablando de cristianos, ¿no? Porque no, en este curso yo no toco tanto lo que tiene que ver la familia secular, no, yo hablo de la familia cristiana como tal, porque es la que no podemos exigirle a una familia que no conoce a Dios que practique cosas básicas como estas en su diario vivir. Pero la familia cristiana centroamericana no ora ni para comer, ni ora cuando va a comer, ni ora casi ningún tiempo. Son raros. Por eso es que el evangelio en Centroamérica a veces carece de sólida práctica y doctrina, porque no hay una práctica correcta del evangelio. Dicho esto, hermanos, vamos a introducirnos en el curso. Hay algunas generalidades, voy a ir rápido, no quiero detenerme en ellas, porque la guía del estudiante les dice qué es lo que tienen que hacer. Si ustedes se les ha proveído una guía, que es la que los va a guiar, por eso es guía, ¿verdad? Es lo que tienen que presentar. Entonces, solamente la descripción del curso es breve. La educación cristiana, sin duda alguna, debe tener preeminencia en todos los círculos cristianos. Este curso ofrece un estudio breve pero concienzudo, de hecho, muy apegado
a la escritura acerca del por qué debemos educar a nuestra niñez en el camino maravilloso de la palabra de Dios. Segundo, con certeza se puede decir que al hacer esto no solo estamos preparando a la presente generación, sino que estamos consolidando a una generación para el futuro, una generación que impulsará los principios bíblicos en su círculo, en el círculo que se desarrolle. Por tanto, este estudio pretende transformar la manera de concebir la educación cristiana. El curso como tal lleva como tema educación cristiana, escuela bíblica infantil. Ese es el tema del curso. Estoy por hacerle nuevos cambios al curso. Lo voy a presentar al doctor Cornelio más adelante con algunas mejoras que le he hecho. Este curso lo escribí yo allá por el año 2008, finales de 2008, fue mi tesis de graduación de mi primera maestría. ¿Cuáles son los objetivos? Presentar una enseñanza infantil como meta para dirigir a una sociedad hacia Dios. Eso sería los objetivos específicos. Participar del estudio en grupos con el maestro o con maestros de escuela dominical. Finalizarse con todos los materiales, familiarizarse, perdón, con todos los materiales del curso. Yo les pido, hermanos, que vayan revisando lo que propongo. No sé si el hermano Jaime va a presentar otros materiales, pero yo les he proveído materiales que son a mi criterio de mucho valor para este tema. Desarrollar habilidades para trabajar con los niños, la clase, retener la información necesaria para el curso. Digamos que estos son los requisitos principales para este curso. Ahí ustedes tienen, yo propongo educación cristiana, escuela bíblica infantil, escrita por este servidor, uno de Ted Tripp, que dice cómo pastorear el corazón de su hijo, un buen libro, muy buen libro de Tripp. Más que maestro por Betty Constance, muy buen libro también. Los de licenciatura leen un libro, el primer libro, los de maestría leen los dos libros. Así de que de ahí está más adelante, ustedes van a ver cómo es que, o más bien dicho, ustedes ya saben cómo MINS funciona. Se necesita un mínimo del 60% para pasar el curso. Recuerden, hermanos, que el curso no lo puede pasar si no termina las 5 áreas de calificación que MINS pide, ¿verdad? Así que debe presentar todos los trabajos. Ahí está desglosado los porcentajes. Ustedes los pueden revisar más adelante. Sí, hermano Jaime, vi que levantaste la mano. Sí, hermano, hay varios hermanos, entre ellos yo preguntando si vas a cambiar las diapositivas, porque lo único que estamos viendo es el fondo de pantalla de tu PowerPoint, pero no en modo slideshow. No sé si me entiendes. Interesante eso, porque según yo estoy compartiendo pantalla y estoy cambiando yo en mi lado, estoy cambiando pantalla. Ajá. Sí, nada más que te asegures que lo que te estés compartiendo sea la presentación, la pantalla de la presentación, el slideshow y no... Interesante eso, primera vez que me pasa eso. sí, No ahora sé sí. si ahora ven a dónde estoy. Sí, ahora sí. Excelente. Uy, perdón, hermano. Sí, no sabía que estaba pasando eso. Menos mal que vi que tenías levantada la mano ahí, si no. No te preocupes, eso pasa. Ok, entonces ahí está, como les decía, y perdón nuevamente, hermano. Ahí están los porcentajes, asistencia a la clase, a la conferencia y clases. Me imagino que cada uno de ustedes tiene, además de esta conferencia, le van a dar seguimiento o no sé cómo lo van a manejar. Ya eso lo dejo a criterio de ustedes. Pero ya hoy ya tienen ustedes un porcentaje por estar presente en esta clase. Luego, la resolución de los cuestionarios, que los cuestionarios están al final de cada capítulo. Ahí está, está entre 10 y
15 preguntas por cada capítulo. Luego el informe de lectura, van a leer el libro, hacer su informe, el examen final va a salir de los cuestionarios. Luego el 30% tiene que ver con el proyecto final. Ahí ustedes pueden ver, ustedes van a crear un programa que creen que hace falta en la iglesia para desarrollar, ya sea con niños, con jóvenes, con adolescentes, incluso con adultos, pero tiene que ser un programa que hable prácticamente de la escuela dominical. No importa el área, acá dice que tiene que ser de la escuela infantil, pero en realidad puede ser incluso de adultos. Lo importante es que propongan un programa para desarrollar con la escuela dominical. Estos son las temáticas, no las vamos a cubrir todos hoy porque es difícil, pero vamos a tratar de cubrir por lo menos bases de la educación cristiana infantil y luego vamos a irnos al rol del maestro como agente de formación. Estos son los dos temas que vamos a cubrir hoy. Dicho esto, hermanos, comenzamos entonces con el primer tema y comenzamos introduciendo. Primeramente, tengo que decir que en este estudio tendremos la oportunidad de profundizar en las bases que nos llevan a desarrollar una educación pertinente con los niños. Qué importante es enriquecer adecuadamente la parte intelectual de los niños. El error común en los padres, maestros e iglesia también en general es pensar que los niños aprenden solos, que no necesitan de un guía. Son pocos los padres que quieren invertir tiempo, dinero y energía, principalmente por lo que les decía antes. Estamos tan ocupados en las cosas del día a día que no queremos invertir ese tiempo que es de tanto valor para poder formar el carácter, el intelecto, las emociones, la voluntad de nuestros hijos. La formación, hermanos, académica es importante, pero la formación cristiana es fundamental. Recuerden eso, la educación secular o académica es importante, pero la educación cristiana es fundamental para el desarrollo del niño, del adolescente. Hermanos, maestros, padres e iglesia, hoy quieren desafiar, hoy yo quiero desafiarles para que busquemos el crecimiento integral de las futuras generaciones. Ellos son los que nos van a representar. Estos niños son los que van a ser, qué sé yo, jueces, doctores, hablando de medicina, científicos, qué sé yo, ellos van a ser los pilotos del día de mañana que nos van a transportar de un lugar a otro. Esos niños van a ser las personas que van a prácticamente a crear una sociedad o darle seguimiento a la sociedad que ya estamos nosotros inmersa. Entonces necesitamos formarlos bien para que ellos puedan hacer su trabajo como debe ser. Las bases principales que vamos a presentar en este estudio son de experiencia como padre y maestro. Son mi experiencia en algunas ramas que vamos a tocar en esto. No pretendo ser un experto en la materia ni tampoco un curso de psicología infantil. No, no se trata de eso. Pero sí me gustaría concientizar a los maestros para que amen a sus estudiantes y para que les enseñen sin importar las capacidades intelectuales, morales y espirituales de cada uno. Todos luchamos con diferentes situaciones que son difíciles en la vida. Así es de que, hermanos, tenemos que conocer a nuestra clase, tenemos que conocer quiénes son, cómo se desarrolla. Me gusta mucho lo que el doctor Hendrickson dice. Howard Hendricks tiene una frase que dice, si dejas de aprender hoy, tienes que parar de enseñar, porque no tienes más que enseñar. Esa es una frase muy importante para analizar, porque lo que Hendrickson está diciendo prácticamente es que nosotros tenemos que estarnos actualizando.
con las nuevas corrientes, tendencias que se desarrollan en este mundo. Por ejemplo, hoy vivimos en una sociedad neomarxista, podríamos llamarlo, donde la ideología de género ha entrado en todos los niveles de la sociedad. Y y cuando hablo de todos los niveles, le estoy hablando incluso de la misma iglesia, ha entrado ahí. Y nosotros debemos estar actualizados con estos nuevos movimientos que atentan contra la dignidad de la familia cristiana, atentan contra la dignidad de la familia ortodoxa. Entonces debemos de estar nosotros familiarizados con estas cosas. La iglesia necesita, es una necesidad, necesita personas capaces y capacitadas para hacer un ministerio pertinente. Y es nuestra responsabilidad comenzar esta tarea a temprana edad. Por eso es que entre más temprano nosotros comenzamos esta tarea, más oportunidad tenemos de cambiar a las bases de esta sociedad liberal en la que vivimos. Las neuronas, las capacidades de retención y motivaciones son asombrosas cuando en un niño. Es entonces que nosotros tenemos que darle información. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ninguna preocupación en sus mentes. Nada. Ellos no se preocupan ni por lo que van a comer, ni por lo que van a vestir, ni por nada se preocupan. Entonces, ellos están enfocados en lo que deben de estar enfocados, en ser niños. Es ahí donde nosotros tenemos que buscar todas las oportunidades que tenemos para darle una enseñanza, especialmente una enseñanza cristiana. Sin embargo, según el tiempo va pasando y la vida va golpeando a la persona, nuestras capacidades van cediendo también. Además de eso, recuérdense que el mundo en el que vivimos es un mundo contaminado. Todo eso llega a que poco a poco el cuerpo va cediendo a todos los problemas o enfermedades que se desarrollan. Así de que entre más temprano comenzamos la capacitación de nuestros hijos, más oportunidad de formarlos bien tenemos. Se puede enseñar de diferentes maneras, hermanos, utilizando diferentes métodos, pero hay un solo fin. El fin de la formación es educar. Ese es el fin, educar. Los responsables de la enseñanza son los maestros, no es nadie más. Es el maestro responsable de la formación académica, intelectual y espiritual del niño. De hecho, el ministerio de la docencia es uno de los 5 ministerios otorgados a la iglesia de parte de nuestro Señor. Ustedes pueden ver eso en Efesios capítulo 4, verso 11, donde se le entrega a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y por último docentes, que son responsables por la formación de la iglesia, son responsables por la formación de los niños también. El error que cometemos muchas veces como iglesia es que creemos que los niños no necesitan ser formados, que para eso están los padres o para eso está la escuela. Ese es un error garrafal, porque nosotros debemos, como iglesia, tenemos que tener un ministerio infantil que desarrolle a los niños a otro nivel. El Señor fue el que instituyó a estos maestros. ¿Para qué? Para que impacten al pueblo, para que impacten a su generación. En la gran comisión también nosotros tenemos a Jesús diciendo, es urgente que la iglesia lleve la doctrina por medio del discipulado. Por medio del discipulado. Hay que discipular. El Señor, antes de mandarnos a evangelizar, nos mandó a hacer discípulos. Discípulos a la medida de Jesús. Discípulos según el método de Jesús. Así de que la gran comisión está muy cerca también de este tema. La gran comisión de Dios para la iglesia es formar a un pueblo que conozca y que viva para Él. Estamos hablando de
Conocimiento, práctica, conocimiento, práctica. Nosotros necesitamos fomentar esto. Este fin solo se puede lograr a través de un proceso racional transmitido por educadores que conocen la ciencia de la educación y las necesidades primarias de un estudiante o de los estudiantes, si queremos generalizarlo. Por eso queremos motivarles para que ayuden a otros a enseñar según lo que hemos visto. El fin. Y debemos de tener un método de estudio. Nosotros debemos de saber cómo queremos enseñar. Me gusta mucho algo que propone el doctor Jaime en su libro, creo que es ¿cómo es el nombre del libro? Pero tiene que ver con la vocacionalidad. Consejería académica y vocacional. Ese libro. El hermano propone algo muy importante y es que no todos aprendemos de la misma manera. Hay algunos que aprenden viendo, otros aprenden oyendo y otros aprenden tocando. Entonces todos aprendemos de diferentes maneras. Hay personas que son muy buenos viendo y tienen una mente fotogénica, creo que se llama ese término. De todas maneras, es como que le sacan una foto a la parte que están leyendo y queda registrado en su cerebro. Otros no, otros es escuchando. Por eso los audios son muy importantes, porque una persona que es buena con ese método puede escuchar sermones, conferencias, incluso libros. Hoy podemos hacer que los libros, que la computadora nos lea los libros. Entonces, aprende oyendo. Y hay personas que aprenden tocando, entonces hay que sacarlos al campo, hay que llevarlos a la vegetación, hay que llevarlos afuera para que toquen, para que vean, para que escuchen. De esta manera nosotros estamos desarrollando un método. Es urgente tener un método de enseñanza. ¿Cuál es la base entonces de la educación infantil? La orden de Dios para Israel fue clara y contundente en la segunda ley, es decir, Deuteronomios, desde el capítulo 4, verso 1 y 2, capítulo 5, verso 1 y el capítulo 6, verso 1 al 9 que leímos. Escucha, oh Israel. Ahora recuérdese que acá hay algo que nosotros debemos de ver. Escuchar no es lo mismo que oír. Una persona procesa diferente la información cuando escucha. Oír, podemos oír un ruido. De hecho, yo acá donde estoy escucho que oigo que los autos pasan ahí por la carretera que está cerca de mi casa. Se puede oír el ruido del viento, de los pájaros, pero no le estoy prestando atención, estoy prestando atención a lo que está pasando aquí. De eso prácticamente es de lo que está hablando el Señor acá. Escucha, retén, aprende, detente a meditar en lo que yo estoy por enseñarte. Es la ley de Dios. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos hoy es que hay iglesias y predicadores enseñando que no es necesario guardar la ley, pero no especifican qué ley. Entonces están confundiendo al oyente. No es necesario guardar la ley ritual que se guardaba, pero la ley moral de Dios es para siempre. Tenemos que guardar esa ley moral. Y por eso es que Dios está recordándole a Israel hoy que van a entrar a la tierra de Canaán. Pongan cuidado a las palabras de su Dios. Guárdenlas, atesórenlas, enséñenlas, transformen las vidas. La única manera para transformar vidas es a través de la ley de Dios, que apuntaba al evangelio, que apuntaba a lo que había de venir más adelante. Cristo cumpliendo a perfección la ley.
¿sí? La ley ceremonial, pero sobre todo la ley moral de Dios, cumpliendo la perfección. ¿Por qué? Porque ahora Cristo ha cumplido la ley y al cumplir esa ley, nosotros también podemos cumplirla por medio del sacrificio de Cristo. Cosa que antes de Cristo nadie podía cumplir a perfección la ley moral y aunque cumpliera la ley ceremonial, no podía cumplir la ley moral. ¿Por qué? Porque el que fallaba en uno de los puntos de los 10 mandamientos se hacía reo de toda la ley. Ese es el gran problema que había para Israel. Ahora el Señor está diciendo, escucha, oh Israel, la ley del Señor tu Dios que yo traigo hoy a tus oídos. Hoy la traigo a tus oídos. Yo soy el que la traigo a tus oídos. Capítulo 4, verso 1 y 2 de Deuteronomio. Escucha mis estatutos, leyes, que te mando hoy. Presta atención a mis palabras. Cuida de ponerlos por obra, pero primero presta atención. Si quieres vivir en paz en la tierra que yo te doy, tienes que guardar esta ley. Estas palabras se repiten nuevamente en el capítulo 5, verso 1. Y luego en el capítulo 6, verso 1, verso 3 y verso 4. En el verso 3, especialmente del capítulo 6, Moisés pasa del oye al ponlo por obra. Oye, a ponlo por obra. Y en el verso 4 da la razón de por qué ponerlo por obra. En el verso 4. Primera razón, Jehová es tu Dios. Él es tu Dios. Y un Dios celoso del pacto. Un Dios celoso de la alianza. Un Dios celoso de su santidad. Y en Levíticos, una y otra vez dice, sé santo porque yo soy santo, dice Jehová el Señor. Entonces, por eso ahora los detiene Moisés y les dice, pueblo de Israel, hoy que van a entrar a la tierra, esto pasa oye a ponlo por obra. ¿Cuáles son las razones? Vuelvo y repito, Jehová es tu Dios. Segundo, Dios es una perfecta unidad, porque Jehová uno es. No hay otros dioses como Él. No, Él no se une con nadie más. Él es una perfecta unidad. Esta es la segunda razón que da. Es decir, Dios es el único Shema. El único. Israel, escucha. Presta atención a las palabras, a la enseñanza. Presta atención a lo que yo te vengo a decir hoy y pronúncialo. Enséñalo. Es que alguien no puede dar lo que no tiene. ¿Se han fijado ustedes en un grave error que la iglesia ha cometido por siglos? Y es que no importa, no les interesa la persona que ponen al frente a enseñar a los niños. Porque en la mente de la mayoría de los líderes de escuela dominical, no sé cómo le llamarán en su país, pero Centroamérica, la mayoría de iglesias le llaman superintendencia, escuela dominical. Entonces, estas personas, hay algunos que ni siquiera saben leer y escribir bien. Y los ponen por alguna razón, tal vez tengan un don, tal vez, y los ponen. Y luego ellos vienen y ponen a maestros que no están capacitados y nunca capacitan. A mi criterio, pero eso es algo muy personal como pastor, la persona
que enseña a los niños es la persona que mejor capacitada debe estar para hacerlo. Porque va a sentar las bases de una formación doctrinal, teológica, para la nueva generación. Si no lo hace, hermanos, si no sabe cómo hacerlo, hay que enseñarle. Es nuestra responsabilidad enseñarle. Entonces, hermanos, la enseñanza tiene un lugar de valor en el reino de Dios, tiene un lugar importante en el reino de Dios. La enseñanza va desde el corazón de Dios hasta el corazón del hombre. Esa es la verdadera, el meollo de la enseñanza, desde Dios al hombre. La enseñanza, hermanos, cubre un papel fundamental en la iglesia. Enseñanza, aprendizaje. Todas las veces que yo he dictado este curso he aprendido algo nuevo. ¿Por qué? Porque uno aprende enseñando y enseñando aprende también. Hermano, Dios dispone el intelecto al aprendizaje. La imagen de Dios en nosotros está vigente y se va restaurando cada vez más. Dios dispone a que nosotros aprendamos. ¿No es glorioso esto, hermanos? Dios inicia esta obra en la persona. Por eso es que Él dice, oye, atiéndeme, escúchame, razona conmigo. Pon atención. Y la lista puede seguir. La obra de Dios comienza en la parte racional del hombre. Tiene que transformar su manera de pensar. Por eso es que el apóstol prácticamente nos dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Necesitamos aprender. De hecho, como les decía antes, escuchar no es lo mismo que oír. Por eso es que la traducción de la Reina Valera no está muy correcta, porque dice, oye, debería decir, escucha, pon atención. Porque al escuchar lleva a la persona al análisis, le permite a la persona con cuidado procesar la información que está recibiendo. El maestro debe llegar a la parte intelectual del estudiante para que cuestione la información recibida. Ese es el problema de la iglesia de hoy, que se traga todo el cuento que le llevan. No cuestiona. Basta con que la persona tenga un nombre y esa persona puede llegar a un país y llenar un estadio solo por su nombre, no por su doctrina. Y con el marketing de hoy es fácil hacerse un nombre. ¿Se imagina usted el apóstol Pablo defendiendo su apostolado 3 veces? Porque la gente cuestionaba su apostolado. Hoy recibimos apóstoles de todo el mundo. Y la iglesia dice amén a los apóstoles, cuando no existe ya el ministerio apostolado. Pero eso es otra cosa, eso lo vamos a dejar para otro curso. Hermanos, el doctor Bruce Wilkinson en su libro, Las 7 leyes del aprendizaje, muy buen libro, lo recomiendo. Si alguno puede adquirirlo, adquiéralo. Es un libro que todo maestro de escuela dominical debe tener, un maestro de instituto o seminario, debe tener ese libro. Pero él dice estas palabras. Dice, hace años, dice, cuando yo era todavía un estudiante de seminario, era estudiante bajo la clase del doctor Howard Hendricks. Dice, yo estaba recibiendo una clase y dije, quiero probar por qué este profesor es tan excelente y tan bueno en lo que hace. Y dice que un día quiso hacer una prueba con el profesor y se sentó frente a la ventana, dice, distraído, sin prestar atención
el doctor Howard Hendricks tenía como método de enseñanza contar 2 chistes, zapatear debajo del escritorio y luego comenzar la clase. Eran 2 minutos prácticamente lo que tomaba para hacer esta dinámica en todas sus clases. Ese día dice que el doctor Howard prácticamente dejó de enseñar y fue a Bruce y le dijo, Bruce, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tienes? ¿Hay algo en lo que te pueda servir? Y dice que Bruce le dice, no, profesor, no pasa nada, tranquilo. Le estoy parafraseando la historia. Dice que luego él se salió del salón y fue hacia el estacionamiento. Los segundos después iba detrás el doctor Howard para saber qué era lo que pasaba con Bruce, porque algo no estaba bien. Normalmente era un estudiante atento, dedicado, y ese día estaba distraído y parecía que había problemas con él. Sale él y va prácticamente detrás de Bruce. Y nuevamente le pregunta, ¿hay algo en lo que te pueda servir? Mira, nunca te he visto de esta manera. Me gustaría saber si tienes algo, si está pasando algo en tu casa. El doctor Bruce finaliza con estas palabras. Ese día entendí, ese día comprendí por qué es eficaz, por qué es efectivo el doctor Howard en su clase. Dice, la razón principal es porque se preocupa por sus estudiantes. Esa es la razón de su eficacia en la enseñanza. Su preocupación por sus estudiantes. Ahora, hermano, asumo que la mayoría tiene un ministerio, que hace algo en la iglesia, ya sea que sea profesor o pastor o no, qué sé yo, pero hace algo para el reino. La pregunta que le tengo es, ¿se preocupa usted por los estudiantes? ¿Se preocupa por la persona a la que está ministrando? Porque esa es la clave, hermano. Esa es la clave para el éxito de una clase, preocuparse por sus estudiantes. Esto nos lleva a otra verdad bíblica. La Biblia se razona. Capítulo 10, verso 17 de Romano. La fe en Dios es una obra de Dios de principio a fin. No hay ninguna objeción en esto. Pero ¿cómo viene esa fe? Dios usa su palabra para poner fe en el corazón de la persona. Dios usa su palabra para llevar a la persona al conocimiento, especialmente el conocimiento de su amado Hijo. En la salvación, Dios llama, Cristo justifica y el Espíritu Santo redarguye. Es un trabajo de la Trinidad en acción. Dios llama a la persona al arrepentimiento. Cristo pagó el precio, expía el pecado de la persona y el Espíritu Santo convence a la persona de su pecado por medio de la predicación del Evangelio, por medio de escuchar la palabra de Dios. La fe bíblica, hermano, no es, como se enseña desde muchos púlpitos, un asunto emocionista. La fe bíblica es una fe que se razona. Por supuesto que esto siempre con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la idea de la predicación del Evangelio es salvar a la persona. Salvar, transformar, llevar a la persona al conocimiento de la verdad. Y nadie puede conocer la verdad si no es por un proceso. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 10, verso 5, dice que hay que derribar todo argumento
que está en la parte intelectual, que debe ser sometida a la obediencia de Cristo. Aquí el apóstol Pablo toca dos principios importantes en la enseñanza-aprendizaje. El argumento que se levanta en la parte intelectual. La altivez, lo que nos lleva a la parte emocional. Entonces, nosotros necesitamos procesar esta información de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando la razón y las emociones son direccionadas al conocimiento de Dios, siempre van a dar como resultado la transformación de la persona. Siempre. ¿Por qué? Porque el evangelio transforma. Y es en este contexto que nosotros debemos prácticamente de enseñar a los niños a conocer a Cristo desde la edad más tierna posible. Porque ellos necesitan de un Salvador tanto como necesita un Salvador un adulto. Porque no hay tal cosa como la que dice Juan Jacobo Rousseau, que el niño nace siendo inocente, pero la sociedad lo corrompe. Eso es una mentira del enemigo. El niño nace siendo tan pecador como un adulto. El tiempo solamente revela lo pecador que es. Me gusta una frase de Paul Washer que dice, nosotros no pecamos porque somos pecadores, más bien somos pecadores porque pecamos. O sea, nosotros no pecamos, hermanos, porque queremos, sino que pecamos porque somos pecadores. Esa es la razón esencial. Cuando la razón, hermanos, y las emociones son direccionadas a Dios, estas siempre van a tener como resultado la transformación de la persona. Pero hay que entender algo. Esta transformación puede ser negativa o positiva, doctrinal o herética. Eso depende en parte del maestro, del contexto, y si no, ¿por qué existen los mormones, los testigos de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera? El maestro siempre ha sido llamado a profundizar en las escrituras para llevar un mensaje profundo, un mensaje cargado de información. Dios siempre ha sido innovador y los maestros tienen que guiar o tienen una guía principal, y esta guía principal es el Espíritu Santo. Ese espíritu que los lleva a profundizar y a llegar más adentro en el conocimiento, innovar. Como maestros debemos cada vez más presentar una clase atractiva, la vista, al oído, pero con una información sólida, doctrinal. Recuerden esto, el evangelio transforma de adentro hacia afuera. El evangelio nunca ha venido con la intención de transformar de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Ese ha sido el fin siempre del evangelio. Pon mi ley en su corazón. Esa fue el mandato que Dios le da a Israel. Pon mi ley en su corazón. Enséñala. Escríbela en los postes. Escríbela en las puertas. Escríbela donde la puedan ver todo el tiempo para que no se olvide de mi ley. El evangelio se enseña, no se transmite por obra milagrosa o por herencia, como arguye la Iglesia Católica Romana. El evangelio no es una herencia de mis padres. El evangelio descendió del cielo. Es por eso, hermano, que debemos de ver cuál es el fin del evangelio. Es la transformación del corazón de la persona. Por eso la enseñanza debe comenzar lo más temprano posible y así se asegura que los resultados sean positivos a temprana edad. Ese es el fin del evangelio.
De hecho, el proverbista nos llama a la atención con el verso en el capítulo 22, verso 6 que leímos al principio. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La recomendación es a hoy, los resultados el día de mañana. Ahora, ¿cuál es el fin de toda esta obra? Si conectamos el capítulo 22, verso 6 de Proverbio, tenemos que conectarlo con el Nuevo Testamento. Tenemos que ir a la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4, verso 12. ¿Cuál es el fin? La perfección de los santos. El perfeccionamiento de los santos. Ese es el fin último que buscamos con la formación. Esta perfección solo se puede ser obrada por el Espíritu de la palabra, que cobra vida en el interior y va perfeccionando a la persona y va llevando a la persona a la medida del varón perfecto. Esto, Cristo. Hermanos, algunos componentes de la enseñanza. En el tiempo antiguo, la información era pasada de forma oral. En la antigüedad no tenían facilidades como las que tenemos hoy nosotros. De hecho, no existía ni la imprenta para ellos. Todo era hecho a mano y por eso se transmitía esta información de forma oral. Los ancianos se sentaban a instruir a los más jóvenes. Las mujeres ancianas se sentaban a instruir a las mujeres más jóvenes. Esa era la guía que seguían ellos. Ahora, ¿cuáles serán algunos componentes, por ejemplo, de la educación judía? La ley o la Torá. Los primeros 5 libros de la Biblia componían la Torá y estos, hermanos, eran usados para enseñar al pueblo en la ley de Dios. Ya ustedes conocen la ley de higiene, las leyes gerenciales, las leyes éticas y morales, en fin, todo lo que involucraba la ley. Israel había pasado a ser una nación y como tal debía tener 3 cosas importantes para ser una nación. Necesitaba territorio, Dios le estaba dando un territorio nuevo para habitar. Necesitaba personas de 70 y tantos que entraron a Egipto con Jacob y José. Salieron aproximadamente 4 millones. Ya había gente, ya había personas, ya había pueblo para formar la nación. Dios los multiplicó grandemente en la tierra que tenía. Pero ahora viene la otra parte, las leyes. Necesitaban leyes judiciales para poder desarrollarse en la tierra. Dios les sostuvo en el desierto de Palestina para entregarles las leyes y ordenanzas con las cuales iban a conducirse en la tierra. Los judíos leían la Torá el día sábado, desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la tarde. Ese era su trabajo, memorizar. Hacían que los niños memorizaran la ley desde muy temprano. Y no estoy hablando de los 10 mandamientos, sino que estoy hablando de la Torá como tal. De hecho, memorizaban los primeros 5 libros de la Biblia. Luego tenían otra forma de enseñanza, la Mishnah. Era una forma de estudio repetitivo o la interpretación de la ley. Así de que a la ley más tarde también le agregaron la Mishnah. Este documento es un cuerpo exegético de leyes judías que recoge y consolida la tradición oral judía, desarrollada durante siglos, desde los tiempos de la Torá hasta
después del exilio. Este documento se citaba oralmente todos los sábados como parte de la liturgia de Israel. Esto iba paralelo a la Torá. Luego tenían un tercer método de enseñanza. Era el Talmud. Literalmente esto significa estudio o enseñanza. Es principalmente el estudio. El texto rabínico, prácticamente, de eso se trataba. El Talmud ha influido a la vida de los judíos, quizá más que el Antiguo Testamento en general. El Talmud era un documento de gran valor para la enseñanza judía. Y es contra el Talmud que el Señor va y habla contra los fariseos, porque los fariseos se apegaban más al Talmud que a la Biblia, es decir, al Antiguo Testamento. Por varios siglos, los rabinos judíos estudiaron la Mishnah en las academias de Palestina y Babilonia. Profundizaron en ese documento. Sus discusiones fueron recogidas en el Talmud prácticamente entre el siglo VI después de Cristo, prácticamente. Estas discusiones incluyen una gran variedad de temas de la ley judía, o halaja, la ética, la filosofía, la historia de Israel, además de una gama de temas y puntos de vista. Así pues, los estudiosos judíos interpretaron la Mishnah fundamentalmente a través de la perspectiva del Talmud. Las versiones más populares y la que tuvo mayor influencia en el Talmud de Babilonia, aunque existe también la versión palestina. El Talmud escrito en hebreo y en arameo se ha transformado en la autoridad legal en el ámbito del judaísmo rabínico. Y es la base de toda la discusión de los fariseos, saduceos y escribas en el tiempo de Jesús. Hermanos, estos prácticamente eran los documentos usados para la enseñanza de Israel. Y estoy hablando de la enseñanza al pueblo. Va por niveles, por supuesto, desde los niños hasta los adultos. Veamos algunos aspectos de la enseñanza bíblica. Tenemos 4 aspectos, o por lo menos yo desarrollo 4 aspectos de la enseñanza bíblica desde Deuteronomios capítulo 6, verso 3 al 7. Observemos cada uno de ellos. La palabra que uso, el acrónimo que uso, es open. Es una palabra inglesa que quiere decir abrir. En Deuteronomio capítulo 6, verso 3 al 7, dice: escucha con atención las palabras que Jehová pone en tus oídos. Apréndelas para que puedas comunicarlas a los que te oyen. Vuelvo a lo que dije antes. Nadie puede dar lo que no tiene. Si una persona no se capacita, ¿cómo puede capacitar a otros? Y les tengo una buena y una mala noticia. Les digo la mala primero. Si ustedes creen que si incursionan en la enseñanza, algún día van a descansar, malas noticias, nunca van a descansar porque tienen que seguir aprendiendo para poder seguir enseñando. La buena noticia es que Dios va a recompensar todo ese esfuerzo en el día de la glorificación. Y ya lo está haciendo. Por eso es que el Señor dice: escucha y pon por obra. Aprende, enseña.
Pero más importante es guardarlas, guardar esas palabras, porque de ellas depende la bendición o la maldición. Para ti y para tu descendencia. Eso es lo que el Señor está transmitiendo. Dios se toma en serio, hermanos, la enseñanza. Luego tenemos la otra palabra, promueve. Promueve. Es importante que el maestro inspire la parte afectiva del estudiante. El conocimiento es fundamental, pero cuando se logra llegar al corazón del estudiante, la enseñanza cobra un valor incalculable. El maestro es responsable porque su enseñanza sea integral, cubra todos aquellos aspectos, afecte todas las partes del ser, intelecto, voluntad, emociones, habilidades, etcétera. Por eso dice promueve. Es nuestra responsabilidad promover la educación. Enseña. Impartir conocimiento. El maestro debe preparar su clase pensando que está enseñando para transformar vidas. El maestro debe poner conocimiento a los pies de sus alumnos, un conocimiento que les sirva para el ya y el todavía no. Es decir, no estoy hablando en términos teológicos, estoy hablando en términos prácticos, históricos y futuristas. Ya debemos de enseñar futuro. Todavía no ha pasado, pero queremos que impacte en el futuro nuestros estudiantes. Así de que debe poner a la orden de ellos sus recursos, su tiempo, su energía para poder llevar a los estudiantes a otro nivel. Pero ¿qué vamos a enseñar? Las normas que Dios nos ha dado. Necesitamos enseñar normas. La ley fue dada como norma de conducta que el pueblo debe adoptar y que define la bendición o la maldición que el pueblo va a recibir en la nueva tierra que Dios le ha dado. Si quiere vivir en paz, debe guardar los estatutos, preceptos de Dios. Si no, va a vivir mal los días que va a estar en la tierra. Y en esto tiene que ver también la abundancia, la prosperidad y la escasez. Dios se toma en serio este asunto, hermano. Si el pueblo guarda estas palabras, tendrá una puerta abierta de oportunidad que su fin será conducirle a Dios y vivir tranquilos, tranquilos. De otra manera, Dios desatará plagas, desatará al enemigo para que el enemigo venga contra la persona. En fin, todas estas cosas son las que deben de quedar claro en la mente de los niños. Dios es amor. Eso es lo que se enseña en muchas clases. Es que Dios te ama como eres. No. Dios nos ama a través de Cristo. Por eso nos pide transformación. Dios desatará, sí, si no guardamos la ley de Dios, si no ponemos por obra sus mandamientos, si nos desviamos en el camino, Dios nos entregará al enemigo. Ese es el llamado que hace prácticamente la enseñanza de Moisés al pueblo. Hermanos, ¿cuál es el llamado del maestro? Primero, orden. Aprende, transmite, claridad, reflexiona. Ese es el llamado al maestro. Aprende, transmite con claridad. Reflexiona en lo que has aprendido. Le dice promueve, trabaja, motiva, modela, inspira. Miren qué bonito esto. Cuando nosotros promovemos la educación, debemos de pensar en estas 4 etapas. Trabajo duro, automotivarnos y motivar a otros, modelar, inspirar
a nuestros estudiantes. Luego enseñanza, instruir, comprender, llevar al estudiante que comprenda la información básica. Es difícil que una persona pueda retener toda la información que se le brinda, pero es importante que el maestro ayude al estudiante a retener por lo menos la información básica que se le da. Debemos de proveer doctrina, porque la doctrina es la que lleva a encauzar a la persona en el camino correcto. Y por último, la norma. Debemos de enseñar la ley, los estatutos, ser firmes en lo que promovemos, y esto creará dirección. Podemos direccionar a la persona a un fin. Enseñar la gran norma que el Señor nos dejó, el gran mandamiento, amar a Dios con todo nuestro ser y al prójimo como nosotros mismos. Hermanos, es por eso que nosotros hablamos de educar. Mire, es aquí donde está prácticamente claro lo que somos como maestros. Las puertas son de oportunidades. Debemos abrir puertas de oportunidades para el crecimiento, el desarrollo. La educación abre estas puertas. La palabra que se ha usado en el acrónimo es open. Es una palabra muy interesante que abre muchas puertas de conocimiento. Cuando una persona se dedica a aprender, puede recién comenzar a enseñar. Así de que el aprendizaje es un enriquecimiento del conocimiento. Es una puerta abierta al conocimiento, pero también es una puerta abierta de par a par a la enseñanza. Una persona no puede entregar conocimiento si no tiene conocimiento. Debe también promover el conocimiento a todos los niveles. Una persona que domina bien su asignatura es un deleite oírle exponer. El maestro que pasa por un proceso de aprendizaje, este mismo proceso lleva al dominio del contenido. Hay que aprender para dominar la información y hay que enseñar para aprender. Enseñanza es impartir conocimiento. Eso es enseñanza, impartir conocimiento. Es vocación, hermanos. Es vocación. No se trata de solo pararse en un aula de clase y descargar o repetir lo que hemos estudiado. Es asegurarnos que el estudiante está aprendiendo. Es llevar a la práctica con pasión lo que nosotros hemos aprendido. Sin estos dos componentes de la educación, el maestro es una máquina repetidora. Solo repite y repite, repite información. Y hay gente muy buena para retener información, pero mala para comunicarla. Yo tuve un profesor en el seminario que, hermanos, la información era buenísima. Es que cuando llegaba ese profesor mandaba su folleto adelante, uno estaba contento porque era, pero una información excelente la que le mandaba. Pero cuando se paraba a enseñarle, uno le daba hasta miedo cuando decía que se iba a parar a enseñar, mejor lo dejaba solo con mandar el folleto. No tenía un buen método de comunicación, la postura, los gestos, el contacto visual que uno tiene con los estudiantes. Es que, mire, hermano, estos métodos, como por ejemplo el que estamos usando de Zoom, es bueno, pero no puede sustituirse con el método de enseñanza presencial.
Eso de tener esa comunión, el profesor con el estudiante, eso es muy, muy importante. Sus contactos, es muy importante. Ser maestro va mucho más allá que solo para pararse en un aula de clase, es mucho más que eso. Y lanzar información es cambiar paradigmas. Cambiar paradigmas. Impartir contenido profundo de manera sencilla. Crear puentes de comunicación entre el estudiante y el maestro. Es crear una nueva manera de vida, prácticamente. ¿Sabe que uno de los grandes teólogos del siglo XX, principios del XXI, para mí va a costar que se levante otro teólogo como este, R.C. Sproul? Sproul era tan profundo en su propuesta doctrinal teológica, pero tan sencillo a la vez. O sea, la sencillez del método de enseñanza de Sproul jamás le restó profundidad a su contenido. Jamás. Uno puede entender conceptos teológicos profundos de una manera bien sencilla como la presentaba Sproul. El teólogo de la santidad, así se le denomina. Habló de la santidad de una manera tan profunda, habló de la Trinidad de una manera tan profunda que podía entenderla una persona sin letras. Esa es la clase de maestro que Dios está buscando. Personas que transformen la vida, que no quieran impresionar a los demás. Impresionar no importa. Lo que importa es el conocimiento que se deja en la persona. Personas que quieren utilizar términos elevados en la educación, que a veces ni ellos mismos los entienden bien. Y después mandan a los estudiantes a buscar en el diccionario qué es lo que quiso decir el profesor con esa palabra. Por eso vuelvo al punto. Sproul tenía la capacidad de exponer conceptos profundos con palabras sencillas para que las entendiera cualquiera. ¿Cuál es el alcance de la educación? El alcance primario de la educación es la misión cristiana. Es un alcance misional. Es un alcance. Nuestra teología, nuestra enseñanza, nuestra doctrina siempre tiene que aterrizar con la gran comisión. Porque la gran comisión es el evangelio puesto en acción. Nosotros llevamos el evangelio. Así de que el maestro tiene la oportunidad de hacer misión en su mismo contexto. No necesita ir fuera de su país, de su región, de su ciudad, de su pueblo. No necesita ir fuera de ahí para hacer misión. La misión primera es con los niños de su comunidad. Hermanos, es una puerta abierta al evangelismo transformacional, producto del discipulado, producto de maestros que testifiquen de Cristo en todo lugar y bajo cualquier circunstancia. En un mundo globalizado como el que vivimos, el maestro puede llevar el mensaje de salvación a muchos lugares sin moverse de su aula de clases. Eso es interesante, hermano. Los maestros impactan a estudiantes mientras estos impactan a otros. De manera de testimonio, les quiero comentar uno de mis grandes sueños sin cumplir, por supuesto, de mi niñez, era ser médico. Yo quería ser médico. Y por razones económicas, de contexto, en fin, por diferentes razones, no pude lograr esa meta.
Y vivía llorando toda mi vida, que frustrado porque no alcancé mi meta. Hasta que un día mi hermana menor, estábamos conversando, estábamos en mi casa en una cena y nuevamente sale el tema de mi sueño frustrado, ¿no? Y mi hermana me dice, ya deja de llorar, deja de quejarte y aprende a contentarte con lo que tienes. Yo le digo, ¿por qué dices eso? Es posible que tú no eres, bueno, de verdad, tú no eres un médico que cure el cuerpo de las personas, pero hasta cierto punto eres un médico que cura con el evangelio el alma de las personas. No cumpliste tu sueño de ser médico, pero a la vez Dios te usa como médico para sanar el alma de mucha gente que está quebrada. De ese día en adelante, hermano, yo dejé de quejarme por ello, porque me di cuenta de que lo más importante en este mundo es tener a Cristo en el corazón. Lo demás es relativo. Gloria a Dios por los que son médicos, porque son abogados, porque tienen una carrera académica. Muy bien. Pero ese no es el fin de la vida. El fin de la vida es el anuncio del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Ese es el resultado. El resultado es el servicio cristiano. Jesús le dice a los fariseos, hablando nuevamente con los fariseos, les dice en el capítulo 8, verso 21 y capítulo 8, versos 31 y 32. La verdad es la que hace libre a la persona. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En Juan 14, 6, Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, eso es lo que somos nosotros al testificar de Cristo. Nosotros presentamos el camino, presentamos una verdad con carácter eterno, presentamos la vida, el evangelio transformacional. Tenemos un gran trabajo por delante con nuestras generaciones. No desperdiciemos el tiempo. Más bien, sigamos hasta la meta, una meta que nos va a llevar al supremo galardón, que es el reino de los cielos. Ese debe ser nuestro principal motivo, llegar al reino de los cielos. En Cristo lo podemos y lo hemos, ya que Él asegura esa salvación para nosotros. Muy bien, hermanos, yo creo que llegamos a la primera parte de esta clase. Vamos a entrar en un tiempo de preguntas. No sé, hermanos, si van o dejamos la grabación corriendo. Hermano Jaime. Voy a dejarla corriendo, cualquier cosa luego edito el video y le corto la parte de preguntas. Pero a veces es bueno, no sé decir, luego yo le puedo mandar la parte de preguntas a José en video y ya le sirve para retroalimentarse para futuros